Lo que vamos a ver hoy día, como les decía, es que vamos a seguir avanzando en esto del estudio que estamos haciendo de las decisiones de inversión. Eh, Recordando un poquito o resumiendo un poquito lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Digamos que hasta ahora lo que hemos logrado realizar, ¿verdad? Es determinar las características, ¿verdad? Del inversionista promedio a partir de las cuales toma sus decisiones. Entonces decíamos que es un inversionista racional, que es adverso al riesgo, que es maximizador de utilidades, que son para mí las tres principales. No obstante de ellos, hay otras más que aparecen ahí en el material. Eso hace que tome decisiones de una cierta forma. Y también hemos aprendido que para poder tomar alguna decisión con respecto a la inversión en un activo, nosotros necesitamos conocer a lo menos dos características fundamentales de un activo. Uno es su riesgo esperado y dos es su retorno esperado. Recuerden que es importante, ¿verdad? Es importante ponerle el apellido a esto del retorno y el riesgo, ¿ah? Porque de repente, inclusive a mí se me olvida también, se me va. Es importante porque sabemos que cuando nosotros hablamos de el riesgo y el retorno, evidentemente acá hay una proyección de una cierta tendencia que debería seguir el activo. Eso no significa que en el futuro efectivamente eso se vaya a cumplir, y por eso de ahí evidentemente esta condición de incertidumbre y por lo tanto el riesgo que calculamos, ¿verdad? Entonces, el mero hecho de saber que para un solo activo existe un retorno, pero existe un riesgo, implica que ese retorno no es seguro, obviamente, y que el riesgo nos va a dar la característica de qué tan seguro o qué tan poco seguro es. Y de ese punto de vista nosotros cuando utilizamos, por ejemplo, información histórica, como lo hemos hecho en nuestro taller, como lo vimos en la solemne, esa información histórica es riesgo histórico y sería retorno histórico, ¿verdad? Y la suposición que hacemos ahí es de que ese riesgo histórico y ese retorno histórico se va a mantener en el tiempo y se va a repetir ese comportamiento. O cuando utilizamos probabilidades, ¿verdad? Cuando decimos que nuestra variable retorno y riesgo son variables aleatorias, lo que hacemos también es que estamos asignando una probabilidad y estamos asignando ciertas cantidades de escenarios, asumiendo que eso es una proyección que se debería cumplir en el futuro, más o menos. Entonces, eso como cosa fundamental que debemos tener clarito. Y por eso que decimos entonces que cuando nosotros hablamos de esta relación que existe entre el retorno y el riesgo, que decíamos que a mayor riesgo, mayor retorno, a menor riesgo, etcétera. Entonces, y cuando yo les decía, les clarificaba que entonces, espérame un poquito que los voy a dejar a todos. Cuando yo les clarificaba que aquí hay una relación, ¿verdad? Que es una relación de causa y efecto, decíamos que entonces a mayor riesgo, mayor retorno. Entonces, hoy día claramente nosotros podemos decir que a mayor riesgo esperado, mayor retorno esperado. Para un inversionista, entonces, implica que si tengo que asumir más riesgo, yo deberé esperar entonces un mayor retorno. También nosotros podemos hablar de retorno requerido, porque el inversionista para poder tomar su decisión requiere de este activo cierto retorno que sea capaz de compensar este riesgo esperado. Entonces también es aceptable hablar del retorno requerido por el inversionista y no hay problema en ese sentido. ¿Por qué hacemos esta aclaración ahora que ya hemos visto todo y que ya ustedes tienen más o menos, y después de la primera solemne, digamos, cuando ya ustedes ya, yo me imagino que todos estudiaron y por lo tanto incorporaron toda la materia más o menos bien? Porque la práctica no necesariamente eso se va a cumplir. No necesariamente en la economía y en el sistema financiero, cuando nosotros miramos activos, vamos a encontrar que todos los activos que tienen alto retorno, riesgo tendrán alto retorno, o todos aquellos activos que tienen bajo riesgo tendrán bajo retorno. Eso no necesariamente es así, porque eso lo va determinando el mercado. Y el mercado evidentemente no anda revisando, no hay un director que diga vamos a revisar estos activos, no existe. Eso es la oferta y la demanda, y lo que va pasando en la oferta y la demanda.
De tal manera que nosotros perfectamente podemos encontrar activos dos activos, ¿verdad?, que ante un mismo nivel de riesgo tengan distintos niveles de retorno. Y evidentemente nosotros vamos a aprovechar esa oportunidad. No debería suceder en un escenario, en un sistema bien comportado y eficiente, ¿verdad? Y aquí es importante hablar de la eficiencia, que es lo que estamos viendo acá. La eficiencia, ¿verdad?, está mirada desde el punto de vista de la contribución que hace cada activo a su potencial tenedor. Y contribución en términos de retorno, evidentemente. Entonces, nosotros decimos que un portfolio va a ser eficiente en la medida en que sea capaz de entregar a su tenedor, ¿verdad?, al inversionista, una optimización, que sea capaz de optimizar alguno de sus principales características, o sea, el retorno y el riesgo. Entonces, desde ese punto de vista, cuando hablamos de un portfolio eficiente, decimos que podrá ser eficiente tanto en riesgo como en retorno. Específicamente se habla también eficiente en varianza y en retorno. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a decir entonces que en la práctica nosotros podríamos maximizar el retorno o minimizar el riesgo, como lo hicimos en nuestro taller de portfolio, que aprendimos, ¿verdad?, que el Solver nos ayudaba a hacer esas dos actividades. Y lo que estábamos buscando, obviamente, eran portfolios eficientes que maximizaran, por un lado, el retorno, ¿verdad?, para ciertos niveles de riesgo, o que minimizaran el riesgo para ciertos niveles de retorno. Entonces, esos nosotros decimos que son portfolios eficientes, y por lo tanto nosotros podemos comparar entre portfolios o entre activos, y nos vamos a dar cuenta entonces que vamos a encontrar algunos eficientes e ineficientes. En el sistema financiero nosotros también vamos a encontrar activos y portfolios que van a ser eficientes y otros que no van a ser tan eficientes. Porque evidentemente en el momento en que uno se enfrenta a la realidad y nos enfrentamos al sistema en la cual hay una serie de factores que desconocemos y por lo tanto no hay simetría absoluta de información, entonces evidentemente nosotros eventualmente podríamos caer en decidir sobre un portfolio que no sea eficiente. Porque hoy día, para poder saberlo, hasta ahora, lo que hemos aprendido es que lo que tenemos para poder decidir es comparar entre dos activos. Y la teoría se va creando de esa manera, y cuando aparece esto primero que hemos estudiado, que es la teoría del portfolio, ¿verdad?, de Markowitz, su creador, la teoría se agotaba en el momento en que nosotros hacíamos una comparación. Y nosotros, por ejemplo, lo que decíamos es, si yo tengo dos activos, ¿verdad?, un activo A y un activo B, ¿cuál será aquel que voy a elegir para invertir? Entonces, ¿nosotros qué decíamos? Mira, voy a comparar sus retornos y voy a comparar su nivel de riesgo. Entonces decíamos, si tienen igual nivel de riesgo, elegiré aquel que tenga el mayor retorno. Si tienen igual nivel de retorno, elegiré aquel que tenga el menor nivel de riesgo. Eso era comparativamente, ¿verdad? Y si no se da ninguna de las dos, tienen distintos niveles de retorno y distintos niveles de riesgo, utilicé el coeficiente de variación y elijo el que tenga el más bajo. O el ratio de Sharpe y elijo el que esté más alto. Y eso es lo que es la forma de decisión que teníamos hasta ahora. Pero ¿qué pasa si nosotros nos encontramos entonces con la situación en la cual yo estoy observando solamente un activo? Porque cuando nosotros decidíamos acerca de esto, nosotros decíamos, cuando decidíamos y tomábamos una decisión en términos de activo, ¿verdad?, en términos de invertir en uno u otro activo, la decisión siempre era una decisión comparativa y no era una decisión mirando solamente un activo. Entonces, cuando fue avanzando la teoría, los estudiosos, digamos, del tema, se fueron dando cuenta que aquí faltaba algo. Y faltaba algo porque si yo miro un solo activo, no soy capaz de decir si ese activo es un buen activo o un mal activo. Yo podría decirles, por ejemplo, ¿qué pasa? Voy a irme para este otro lado. Yo les podría decir, por ejemplo, imagínense que yo tengo un activo A. Tengo un activo A cuyo retorno esperado es de un 10%,
y su riesgo esperado es de un 4%. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto, ¿este activo, invertirían ustedes en este activo? ¿Qué me podrían decir? ¿Invertimos o no en este activo? ¿Cómo salimos de esa duda? ¿Cómo podemos saber si es una buena inversión o no es una buena inversión? Entonces, con la teoría de portfolio, lo que nosotros teníamos que hacer era traer otro activo, ¿verdad? Otro activo, un activo B, que me dijera, por ejemplo, mira, que su retorno era de un 10% y que su riesgo era de un 3%, por ejemplo. Entonces ahí nosotros decíamos, mira, tienen igual retorno y nos vamos por aquel que tenga el menor nivel de riesgo. Pero esto es comparativo. Ahora, la pregunta es, si nosotros decimos esto, estamos asumiendo que los dos activos están bien valorados, que ese retorno, ¿verdad?, corresponde a la justa compensación por el nivel de riesgo. Nosotros nos fuimos por este activo, decíamos, mira, voy a invertir en este. Ahora, la pregunta que se hicieron posterior al nacimiento de la teoría de portfolio es, efectivamente, ese 10% que está acá, ¿será una justa compensación por el nivel de riesgo del 3% que tengo que asumir? Esa es la pregunta. Y la respuesta en teoría de portfolio se agotaba ahí y decía, es que depende del nivel de aversión del inversionista. Y se quedaba ahí. Entonces, claro, decían, mira, si yo soy muy adverso al riesgo, puede que a mí no me tinque asumir un 3%, porque eso significa que se me va a mover entre un 13 y un 7%. O si yo soy muy conservador, o sea, muy conservador en ese caso, y si soy agresivo, puede que a mí, para un nivel de 3%, yo quisiera obtener un retorno más alto. Y entonces ahí se quedaba la teoría. Entonces la teoría fue avanzando y faltaba algo. ¿Cómo podemos determinar cuánto es el monto exacto de retorno que yo debería tener para una justa compensación? Es decir, si aquí tenemos una causa, ¿verdad? Aquí tenemos una causa y tenemos un efecto, como hemos visto siempre, ¿verdad? Y nuestra causa es el riesgo y nuestro efecto es el retorno esperado del activo. Entonces, la pregunta siguiente que se hicieron fue, si yo tengo este nivel de riesgo, ¿podré determinar cuál es su efecto? Hasta ahora esa no era una pregunta, se sabía que existía una causa y un efecto, eso se sabía, pero no teníamos una forma en la cual pudiéramos determinar exactamente cuál es el punto exacto que me corresponde. Esta búsqueda de buscar la causa, o sea, de buscarle el efecto a cada causa, ¿verdad? En términos de nivel de riesgo, entonces redundó en el nacimiento de un nuevo modelo. Y ese modelo es el que vamos a ver ahora. Un modelo que básicamente lo que andaba buscando es encontrar el efecto exacto para cada causa. En este caso, el retorno esperado exacto para cada nivel de riesgo de portfolio o un activo. Y eso es lo que vamos a ver ahora con este nuevo modelo que vamos a conocer. Y para eso vamos a ir viendo entonces cómo se formó este nuevo modelo, ¿ya? Entonces, vamos a decir que si yo soy capaz de determinar para cada, o sea, para, maximizar el retorno o minimizar el riesgo para una serie de portfolios, lo que voy a encontrar es que voy a encontrar una frontera eficiente. Y esa frontera eficiente, vamos a decir que va a ser aquella que va a estar compuesta por todos aquellos activos que son eficientes, ya sea en varianza o en riesgo. Si ustedes miran, por ejemplo, la gráfica que está acá, nosotros acá tenemos una gráfica que es el conjunto de posibilidades de portfolios o carteras riesgosas, ¿verdad?, que podemos formar en una economía. Entonces, ¿qué es lo que fueron capaces de demostrar estos personajes? Demostraron que si nosotros eh, tomamos todos los activos que existen en un sistema financiero o en una economía, riesgosos, y hacemos todas las cantidades de carteras posibles de realizar,
esto va a tener esta forma que aparece aquí. Esta forma, ¿verdad? De tal manera que esto va a estar conformado, todo esto va a estar conformado por una serie de múltiples carteras posibles de realizar. Y esos son el conjunto de posibilidades. Si se fijan, acá tenemos, por un lado, tenemos el nivel de riesgo y por otro lado tenemos el nivel de retorno. Todas entonces van a estar en esta hipérbole, no sé cómo se llama. Bueno, entonces ahí están todas. Una parábola podría ser así como invertida, como de lado, podría ser. Bueno, en fin, las cosas que están ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí vamos a tener todas las posibilidades, o sea, todas las posibilidades que existen. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, mira, acá tenemos una cartera A, aquí tenemos una cartera B, una cartera C y una cartera D. Entonces, ¿qué vamos a decir? Mira, acá van a haber carteras que son eficientes y otras que no van a ser eficientes. Entonces, aquí yo les puse, mira, la cartera A, la cartera B y la cartera C son carteras eficientes, siendo la A el portfolio de mínima varianza, claro, porque no hay ningún activo, no hay ningún activo que tenga menos riesgo. Aquí tenemos el riesgo. De aquí para acá no hay ningún activo. Por lo tanto, A es el portfolio de mínima varianza. Es decir, es la mínimo riesgo posible de obtener en esta economía que tenemos aquí dibujada. Entonces, si nosotros decimos que A, B, C son eficientes, estamos asumiendo que D no es eficiente. Entonces, veamos por qué D no es eficiente. Y es súper simple, porque para este nivel de riesgo, ¿verdad? D me está entregando un nivel de retorno 1, supongamos, y, por ejemplo, para este mismo nivel de riesgo tenemos B, que nos entrega un retorno más alto. De ese punto de vista, entonces, nosotros decimos que D no es elegible. Supongamos que nosotros tuviéramos acá una cartera E, ¿verdad? Y que tuviera un nivel de riesgo E. E tampoco sería eficiente, porque para este nivel de riesgo nosotros vamos a tener C, que tiene un nivel de retorno más alto. Entonces, C sería eficiente sobre E, y por lo tanto E no sería. Entonces, si nosotros empezamos a buscar todas aquellas, nos vamos a dar cuenta que todas aquellas, carteras que se encuentran ubicadas por debajo de la frontera, ¿verdad? Van a ser ineficientes todas, porque siempre va a haber una que tenga mayor nivel de retorno. De tal manera que empezamos a descartar y vamos a tener que descartar entonces toda esta porción, ¿verdad? Toda la porción de la frontera que me va a quedar toda compuesta por carteras ineficientes, porque siempre van a estar aquellas que están en el top, acá arriba, ¿verdad? En la cima del conjunto, de tal manera que vamos a tener que decir entonces que nos va a quedar una cosa conformada más o menos así. Solamente una porción, que serán aquellos elegibles, serán aquellos que son eficientes. Y el inversionista evidentemente va a querer elegir carteras que sean eficientes. Entonces nos vamos a quedar solamente con esta porción, que son aquellas que son eficientes. Entonces, si nosotros decimos y nos quedamos con esta, vamos a decir entonces que estos serán solamente aquellas que nosotros vamos a buscar, las que sean eficientes. Todo inversionista, entonces racional, adverso al riesgo y maximizador de utilidades, querrá ubicarse en algún punto de esto. Y ninguno hacia abajo, porque sería una decisión irracional decidir invertir en un activo que tenga un nivel igual de riesgo, pero un menor nivel de retorno. Entonces, no va a ser eficiente. Entonces, nuestra cartera eficiente de activos riesgosos se traduce en esta parte solamente, en esto que está acá. Solamente esa parte. Y eso es lo que nos permite entonces tomar decisiones y además estas decisiones, vamos a decir que van a tener efectos en nuestros niveles de utilidad. Si nosotros trazamos, por ejemplo, como le acabo de mostrar, estos curvas de indiferencia, ¿verdad? Nosotros vamos a decir entonces que
para distintos niveles de inversión, nosotros vamos a tener distintos niveles de utilidad. Entonces, si nosotros, por ejemplo, recuerden que las curvas de indiferencia se llaman así porque independiente de en qué punto yo me ubique dentro de la curva, voy a obtener exactamente la misma utilidad y me va a dar exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Cuál es lo importante acá? Que a medida que yo voy subiendo en las curvas, obtengo un mayor nivel de utilidad. De tal manera que si nosotros nos ubicamos, por ejemplo, como inversionistas, si este fuera el mapa de curvas de indiferencia nuestro, nosotros querríamos evidentemente ubicarnos acá, en el nivel de utilidad 3, que es el mayor nivel de utilidad posible que yo podría obtener. Y si yo tengo otra curva acá, ¿verdad? Aquí no puedo llegar, porque no tengo activos que me entreguen esos niveles de retorno para la utilidad número 4. Pero tampoco me querré ubicar acá. ¿Por qué? Porque estoy en un nivel de utilidad más bajo y yo siempre querré ocupar, o sea, obtener el mayor nivel de utilidad posible. Entonces, eso sería mi meta, siempre y cuando yo esté trabajando solamente con activos riesgosos. Entonces, esta es la frontera que le llamamos frontera eficiente, ¿verdad? Es decir, yo me quiero ubicar solamente ahí y no me voy a salir de esa. Entonces, si a mí me dicen, mira, tengo este activo que es un activo A y tengo este otro activo que es el activo B, nosotros siempre vamos a elegir el activo B porque es eficiente y A no es eficiente. No es un activo eficiente. ¿Por qué? Porque para este mismo nivel de riesgo nosotros vamos a tener acá arriba otro activo que va a cumplir con el mismo nivel de riesgo, pero además nos va a entregar mayor retorno. Y eso ya lo tenemos incorporado, ¿verdad? Esa relación entre el riesgo y el retorno. De esa manera, entonces, nosotros nos vamos a ubicar ojalá, en nivel de utilidad 3. Ahora, ¿cómo podré obtener ese nivel de utilidad 3? Asumiendo este nivel de riesgo que está acá, ¿verdad? Este nivel de riesgo. Ahora, si yo quisiera obtener menor nivel de riesgo, asumir menor nivel de riesgo, eso quiere decir entonces que voy a tener que ubicarme más abajo, en este otro, ¿verdad? Y voy a tener que, evidentemente, asumir menor nivel de riesgo, pero también, claramente, menor nivel de retorno, y mi nivel de utilidad se va a reducir y me voy a poder alcanzar solamente la segunda curva de indiferencia y no la tercera, y menos la cuarta, que no es un punto inalcanzable en este caso, ¿verdad? Esto es inalcanzable. Esta frontera, no sé si se acuerdan ustedes de sus cursos de economía, la frontera de posibilidades de producción de la economía. Esto es una cosa parecida a eso, ¿verdad? Si lo tienen que haber visto en su primer curso de economía en la carrera. Esto es una cosa parecida. ¿Se acuerdan que decía, mira, esta es la frontera, hasta aquí podemos llegar, más arriba es inalcanzable a menos que modifiquemos las condiciones de la economía, en términos de producción o en términos de educación o lo que sea. Esto es una cosa así parecida. Y por lo tanto todos nos vamos a querer ubicar en ese punto de la frontera. Ahora, si nosotros, eso es considerando que solamente estamos hablando de activos riesgosos. Recuerden que el menor nivel de riesgo que obtenemos acá es este, que es positivo. Y acá, que tenemos el 0, ¿verdad? No nos podemos ubicar acá, porque no encontramos ningún activo. Pero ahora, si nosotros le agregamos el activo, ¿verdad? Si incorporamos un activo libre de riesgo, ahora ya sabemos lo que significa un activo libre de riesgo, ahora entonces abrimos las posibilidades del inversionista. Y ahora el inversionista va a tener una alternativa, y esa alternativa es invertir en un activo que me entrega 0 nivel de riesgo. Y si le damos esa posibilidad de invertir en un activo que tiene 0 nivel de riesgo, entonces lo que estamos logrando es bajar, ¿verdad? Y nivelar entonces su nivel de riesgo dependiendo de su preferencia. Lo que ganamos acá es que un inversionista, por ejemplo, conservador, podrá elegir reducir sus niveles de riesgo siempre y cuando evidentemente esté dispuesto a transar el nivel de retorno. Si yo disminuyo mi riesgo, tengo que tener claro que también va a disminuir mi retorno esperado. Pero podré construir portfolios más seguros, podré construir portfolios entonces que además tengan un intercambio lineal entre rentabilidad y riesgo. Entonces,
el portfolio ahora lo podré construir mezclando estos dos activos. Por un lado, activos riesgosos, supongamos acciones, todas riesgosas, y por otro lado, este activo libre de riesgo. Y de ese punto de vista, el activo libre de riesgo lo que me va a entregar es que me va a entregar cero nivel de riesgo, pero me va a entregar puntos de retorno positivo. Entonces, me ayuda a bajar la carga de riesgo de un determinado portfolio. Y por lo tanto, vamos a poder invertir un porcentaje del 100% en el activo libre de riesgo y otro porcentaje en esta cartera riesgosa o este portfolio riesgoso en el cual yo estaba invirtiendo. ¿Ya? Y la gracia de esto es que ahora, a partir de esta nueva decisión, cambia radicalmente nuestra frontera. Ahí teníamos nuestra frontera, la rojita, que ya la habíamos visto, pero ahora si incorporamos este nuevo activo, cambia radicalmente mi posición. Porque ahora lo que voy a tener es que mi nivel, o sea, el hecho de incorporar el activo libre de riesgo significa que ahora yo puedo obtener una cartera de cero riesgo. Me puedo ubicar aquí. ¿Y por qué? Porque si yo invierto 100% de mis fondos en activo libre de riesgo, mi cartera, o sea, mi inversión será cero riesgo, pero obtendré obviamente un nivel de retorno más bajo. Entonces, ahora tengo la posibilidad de reducir absolutamente mi nivel de riesgo y es más, reducirlo a cero, si es que invierto. Pero además tengo la posibilidad de hacer múltiples combinaciones entre activo riesgoso y cartera, o sea, el activo libre de riesgo y esta cartera que se le denomina la cartera óptima del inversionista que hablábamos recién y que era la cartera M, vamos a denominar cartera M de mercado, ¿verdad? Esta es una cartera entonces diversificada de activos riesgosos. Y esta cartera M de mercado, ¿verdad? Nos entrega el menor riesgo que podríamos obtener si invertimos solo en activos riesgosos. Entonces, si nosotros mezclamos estas dos y ahora dividimos nuestra inversión, por ejemplo, si yo me ubico en este punto, yo podría decir que acá tengo, por ejemplo, un 50% de mi inversión invertida en activo libre de riesgo y el otro 50% en esta cartera riesgosa. Y lo que obtengo es un retorno igual a este, pero aquí sí tuve que obtener un nivel de riesgo positivo, pero más bajo del que podría obtener cuando teníamos solamente activos riesgosos. Entonces, mis posibilidades ahora se ven reflejadas en esto de la línea de mercado de capital. Y es más, nosotros decíamos que nosotros no podíamos pasar más arriba, porque teníamos puntos arriba inalcanzables, es decir, puntos de retorno que eran inalcanzables, porque la frontera me entrega solamente esta posibilidad. Pero ahora, con el activo libre de riesgo, se nos abre la posibilidad de pasar más allá y llegar a puntos como este, que aparecen acá, que antes eran inalcanzables. ¿Y cómo lo podemos lograr? Lo podemos lograr porque uno de los fundamentos básicos o supuestos básicos de esto es que nosotros podemos endeudarnos y prestar a la tasa libre de riesgo. Entonces, si yo estoy acá invirtiendo aquí, se entiende que yo estoy prestando porque los activos libres de riesgo son todos instrumentos de deuda. Pero si quiero ubicarme más arriba, lo puedo hacer también. ¿Por qué? Porque me puedo endeudar y ahora invertir más allá, ¿verdad?, del 100% de mi inversión. Y eso lo puedo lograr a partir del endeudamiento, cosa que no la habíamos considerado anteriormente en nuestro modelo. Entonces yo podía invertir más allá del 100% de lo que poseo. Y eso es gracias al endeudamiento. ¿Y qué gano con esto? Puedo alcanzar entonces curvas de indiferencia más alta, por ejemplo, esa U4 que habíamos visto en la PPT anterior. Entonces, puedo llegar arriba. Entonces, esa es la gracia. Ahí tenemos un punto Z, ¿verdad? Que podría ser la posibilidad. Entonces, ahora se nos abre mucho esto. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto ahora desde el punto de vista, ese desde el punto de vista, digamos, de teórico de fondo? ¿Cómo vemos esto ahora que quisiéramos nosotros cuantificar esto?
es igual que lo que hicimos anteriormente. Nosotros vamos a formar, por ejemplo, una cartera compuesta con dos activos y cuyo retorno será, ¿verdad? Este que aparece acá, que será igual como calculamos el retorno de cualquier cartera. Y también la varianza la vamos a calcular de la misma forma que calculamos la varianza de cualquier cartera, en este caso compuesta por dos activos. Un activo es el activo libre de riesgo y lo otro es esta cartera M o de mercado. Aquí tenemos una cartera compuesta por dos activos. En el caso del retorno de este portfolio, se calcula exactamente igual, tal cual, cada uno con sus retornos individuales y ponderados por el porcentaje de participación dentro de la cartera. Y en el caso de la varianza, la calculamos exactamente igual con la siguiente salvedad. El activo libre de riesgo, ¿verdad?, tiene una desviación estándar igual a 0 y tiene una covarianza con cualquiera de los activos igual a 0. Si eso es así, entonces nosotros vamos a tener que decir que esto es 0 y por lo tanto todo esto se hace 0. Y también vamos a decir que la covarianza es 0, por lo tanto esto se hace 0. Entonces, si eliminamos estos dos factores, nos queda entonces que espérenme un poquito, tengo repetido. Momento. Mantener, aquí está. ¿Por qué se dejé de compartir? Espérenme un segundito, chiquillos. Ya, ahí está. Aquí estamos. Entonces, como decíamos, si nosotros decimos que vamos a calcular la varianza de esta cartera de la misma forma, pero aquí se nos hacen 0 estos dos componentes, de tal manera entonces que la varianza o la desviación estándar del portfolio va a quedar compuesta por W por la raíz del retorno del mercado. Y eso significa entonces, esto viene aquí, y eso significa entonces que hemos ganado. Y hemos ganado porque reducimos el nivel de riesgo de esta cartera y se queda reducida solamente al aporte que hace el activo riesgoso, en este caso la cartera riesgosa. Y reducimos el nivel de riesgo entonces de la cartera definitivamente. De ese punto de vista entonces solamente, ¿verdad? Aquí estaba, solamente vamos a entonces incorporar nivel de riesgo del punto de vista del activo riesgoso. Y el activo de riesgo no me estaría aportando. Entonces, eso es un gran avance de ese punto de vista. ¿Ya? Entonces, y aquí aparece entonces cómo lo vemos que podemos prestar y endeudarnos a ese nivel de riesgo. Y entonces, ahora vamos a ver, ya que vimos la base, vamos a ver entonces ahora cuál va a ser este modelito, ¿verdad? Que a partir de lo que ya hemos explicado, este modelito que nos va a solucionar bastantes problemas. El modelo se llama Modelo de Valoración de Activos de Capital, ¿verdad? KPM por sus siglas en inglés. Y el modelo fue creado por William Sharpe en el 64, y fíjate que el modelo explica el comportamiento de un activo riesgoso en función del comportamiento del mercado. Además dice, pretende servir para proyectar el retorno futuro de un activo. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Tiene varias gracias este modelo. Primero, cuando nace este modelo, que Sharpe lo crea a partir de la teoría de portfolio, a partir de la teoría de Markowitz, fue súper revolucionario porque incorpora por primera vez entonces un factor que, un modelo que logra explicar muy fácilmente, además, logra explicar el comportamiento futuro de un activo. ¿Qué es lo que pretende? En el fondo pretende, como dice, predecir o proyectar el retorno esperado del activo. Eso es lo que... Pero a partir de características intrínsecas del activo, no a partir de
no a partir de la comparación, no a partir de la proyección de escenarios futuros, sino que a partir de un indicador, ¿verdad?, indicadores de mercado, del mercado en el cual se mueve el activo, y un indicador intrínseco del activo. ¿Cuál es la diferencia de esto con lo que nosotros hemos conocido hasta ahora? La diferencia es que nosotros hasta ahora lo que hacíamos era tomar información histórica para proyectar el retorno del activo. Pero acá lo que intenta hacer este modelo es predecir el retorno del activo, es decir, nos entrega una relación entre el nivel de riesgo y el nivel de retorno que debería tener el activo. Acá, entonces, la palabra debería, ¿verdad?, es fundamental, porque el modelo lo que nos entrega es eso, lo que debería ser. Nos entrega entonces el equilibrio, ¿verdad? Nos dice, mira, un activo va a estar en equilibrio si va a entregar el retorno que debería entregar. Y por lo tanto, entonces nosotros vamos a decir que este equilibrio, ¿verdad?, que va a encontrar el activo en términos de retorno, será cuando se cumpla este modelo, cuando efectivamente me entregue el retorno que debería entregar y me permite tomar decisiones. Entonces, cuando nace el modelo, como les decía yo, fue bien revolucionario porque en el fondo, de una forma muy simple, por primera vez se crea este modelo que logra predecir lo que debería ser, ¿verdad? Y nosotros aquí tenemos un montón de modelos que ustedes han conocido hasta ahora, que intentan predecir y que tienen, más o menos una función parecida, ¿verdad? De predecir qué es lo que debería ser. Y en el fondo me entrega entonces un estándar para yo poder comparar con todos los activos. Y hasta ahora no teníamos un estándar, no existía hasta esa fecha, no existía un estándar, porque nosotros lo único que decíamos era que comparábamos entre activos, pero no decíamos, y hasta ahora con este, o sea, y con el nacimiento de este activo, nosotros, o sea, de este modelo, nosotros ahora podríamos mirar hacia atrás y ver que si tenemos dos activos y nosotros decíamos en cuál invierto, por ejemplo, y decíamos, mira, no, voy a invertir en el A y no en el B. Y ahora nosotros podríamos mirar hacia atrás y decir, es que no debía haber invertido en ninguno de los dos, porque ninguno de los dos estaba en equilibrio, ninguno de los dos estaba prometiendo entregarme lo que debería entregarme. Y eso es porque el modelo no existía, pero ahora lo vamos a conocer. Entonces, ese es el aporte importantísimo que tiene este modelo. Ahora, cabe decir también que este modelo, una vez que nace, también como todas las cosas en la vida, ¿verdad?, tuvo una serie de críticas porque el modelo, como dice acá, explica el comportamiento del activo en función del comportamiento del mercado en el cual se mueve. Y por lo tanto, Sharpe lo define como un modelo de una variable, es decir, con una sola variable explicativa logra explicar todo el retorno del activo. Entonces, aquí están los supuestos del modelo. Los inversionistas son personas adversas al riesgo, cuidan el balance entre retorno esperado y su varianza, ¿verdad? No existen fricciones en el mercado. Cuando hablamos de las fricciones en el mercado, hablamos de impuestos, costos de transacción, asimetría de información, ¿verdad? Parte de la base que no existe eso. Existe una tasa libre de riesgo a la cual los inversionistas pueden endeudarse o colocar su fondo, no existe asimetría de información. Entonces, el KPM, como dice acá, indica que el retorno esperado de cualquier activo individual se obtiene en el punto donde se iguala la pendiente de la frontera eficiente con la pendiente de la LBC. ¿Qué significa esto? Es una cosa solamente gráfica. Acá nosotros tenemos el modelo. Y el modelo de la línea que habla de la línea de mercado de valores nos dice lo siguiente. Nos dice que el retorno de cualquier esperado de cualquier activo riesgoso va a ser, primero, el retorno del activo libre de riesgo, de ahí para arriba, más algo, ¿ya? Este más algo lo vamos a dejar acá. Entonces, ¿qué me dice? Si cualquier inversionista tiene la posibilidad de invertir en activos riesgosos y activo libre de riesgo, cuando invierte en el activo libre de riesgo, tiene la posibilidad de obtener asumir cero riesgo. Y por eso tendrá un determinado nivel de retorno. Supongamos que el RRF 2,8. Supongamos que es 2,8%.
Entonces, ¿qué dice? No va a haber ningún inversionista que esté dispuesto a invertir en un activo que tenga nivel de riesgo positivo y un retorno más bajo que el activo libre de riesgo, ¿verdad? Y esa es una decisión absolutamente racional, evidente, ¿verdad? Si a mí me dicen, mira, invierte en el activo A, que tiene un nivel de riesgo del 3% y un retorno esperado del 2,8%, o en el activo libre de riesgo que te entrega el mismo 2,8 pero cero riesgo, evidentemente no va a haber ningún inversionista que tome la decisión contraria. Por lo tanto, el nivel de riesgo, o sea, el retorno del activo libre de riesgo te entrega un límite inferior para las decisiones de los inversionistas. De ahí para arriba, todo. Cualquier activo riesgoso, entonces, que se trance en una economía, debería tener para el inversionista un nivel de retorno mayor al activo libre de riesgo. Y por eso que Char parte diciendo que el retorno esperado de cualquier activo riesgoso va a estar dado por, primero, su límite inferior, o sea, el RF, más algo. Y ese más algo es lo que se llama la prima por riesgo del activo. La prima por riesgo del activo, que es el segundo componente. Y esta prima por riesgo de activo está compuesta a su vez por dos grandes variables, ¿ya? Una primera variable es esta que está acá, que es lo que se llama la prima por riesgo de mercado. Abajo, o sea, el segundo término completo es prima por riesgo del activo, que está compuesta a su vez por la prima por riesgo de mercado. ¿Y qué significa esta prima por riesgo de mercado? Char nos dice, la prima por riesgo del activo va a ser entonces un producto de dos variables. Una variable que es la prima por riesgo del mercado, que corresponde a la prima por riesgo que obtendría cualquier inversionista que vaya a invertir en la cartera, esta cartera M, que ya habíamos conocido, esta cartera de mercado. Y esta cartera de mercado está definida como la cartera que incorpora todos los activos que se encuentran en la economía, riesgosos me refiero, que se encuentran en el sistema. Todos, entonces es una cartera súper diversificada, porque es el mercado completo, ¿verdad? Entonces eso lo asumimos como una cartera total, el mercado en el cual está inserto, y de la cual forma parte también este activo. Entonces, nos dice, primero, vamos a estar, entonces, esta prima por riesgo del activo va a ser el producto de dos cosas. Una, la prima por riesgo mercado, que a su vez vamos a decir que es el retorno de la cartera de mercado menos el activo libre de riesgo, ¿verdad? Y por este segundo componente que es el beta del activo, ¿verdad? A este se le llama el beta del activo. Y este beta del activo, el beta del activo. Y este beta del activo corresponde a un indicador, ¿verdad?, de riesgo sistemático, se denomina. Recuerden que habíamos dicho que el riesgo total se divide entre riesgo sistemático y riesgo no sistemático. Y el riesgo sistemático corresponde al riesgo del sistema, ¿verdad?, que es común a todos los activos que se mueven dentro de una misma industria. Y el no sistemático corresponde a aquellos variables, ¿verdad?, o riesgo que está definida por características intrínsecas de la cartera, o sea, perdón, del activo. Entonces, este beta, que se denomina el riesgo sistemático, índice de riesgo sistemático, corresponde al riesgo del activo, o de la cartera en este caso. Y si se fijan, es el único indicador de riesgo que tiene el modelo. Y es el único indicador, además, exclusivamente del activo. Y los demás son todos variables de mercado. Entonces, ¿qué dice Sharp? Nos dice, el segundo componente, o la prima por riesgo del activo, va a ser entonces el producto de estas dos cosas. La prima por riesgo mercado y el beta del activo. De tal manera, entonces, que este beta actúa como una suerte de ponderador, ¿verdad?, de la prima por riesgo mercado. De tal manera, entonces, que este beta del activo nos va a, entonces, ir graduando cuánto debe ser el retorno de este activo en relación a
la prima por riesgo y en relación a este indicador. Y este indicador, que es el beta, ¿verdad?, que se denomina el riesgo sistemático, lo introduce este modelo. Y es una medida, como dice ahí, del riesgo relativo del activo, y además no diversificable. Y lo medimos, entonces, ¿dónde está? Acá está. Y lo medimos a través de esta forma que está acá. Lo medimos a través de esta forma. Donde decimos entonces que el beta del activo será igual a la covarianza de los retornos del activo con respecto al mercado. Recuerden que dijimos que el modelo KPM explicaba todo a partir del mercado. Esa es la variable explicativa. Dividido por la varianza de los retornos del mercado. Y así entonces calculamos nuestro beta. Y esto se comporta entonces, como les decía yo, como un ponderador, también se comporta, yo siempre les digo, como una elasticidad. No sé si se acuerdan de la elasticidad demanda-precio, por ejemplo, cuando ustedes calculaban en economía, seguramente en su curso de micro. Esto se comporta también como una elasticidad. Entonces, recuerden que la elasticidad decía, ¿cuánto subirá el precio si aumenta, cuánto cambiará la cantidad demandada si aumenta, por ejemplo, el precio en X porcentaje? Entonces, en este caso es una cosa parecida. ¿Cuánto, verdad, subirá el retorno esperado del activo si se modifica la prima por riesgo del activo? Funciona como de la misma forma. Y este beta, por lo tanto, nosotros podemos calcular este beta para cualquier activo que se te lance en un mercado. Y vamos a tener entonces esta relación. Y la gracia del beta es que nos entrega entonces un índice, que es un índice, y que se puede comparar. Y como es un índice de riesgo, yo lo puedo comparar con cualquier otro activo, de tal manera que yo podría decir que si un activo tiene un beta más alto del otro, es más riesgoso, y si tiene más bajo, es menos riesgoso. Entonces, claramente es un aporte interesante. Y este riesgo lo podemos calcular también para el mercado, ¿verdad? Y vamos a decir entonces que el beta del mercado, ¿verdad?, será entonces la covarianza de los retornos del mercado con respecto a sí mismo, dividido por la varianza de los retornos del mercado. Pero resulta que la covarianza con respecto a sí misma es la varianza de los retornos del mercado. Y si yo divido esto me va a dar 1. Y por lo tanto, el beta del mercado siempre será 1. Si yo calculo, por ejemplo, el beta del activo libre de riesgo, yo tendría que decir que será la covarianza de los retornos del activo libre de riesgo con respecto al mercado, dividido por la varianza de los retornos del mercado. Pero yo sé que esto es 0. Esto es 0. Y por lo tanto, todo es 0. Y por lo tanto, el beta del retorno del activo libre de riesgo es 0. Entonces, ahí tenemos el modelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el modelo? Si el beta de un activo es mayor que 1, es decir, es mayor que el riesgo que asume en el mercado, entonces el retorno que este inversionista debería pedir a este activo deberá ser más alto que el retorno del mercado. Y si es más bajo, tendrá que ser más bajo. Entonces nos entrega una forma muy rápida y eficiente de poder determinar entonces este dato que tenemos ahora. Y también podemos calcularlo para un portfolio, va a ser el promedio ponderado de los betas de cada activo. Entonces, si hacemos el mismo análisis, entonces nosotros vamos a tener entonces que podemos aplicar esto, y esto tiene múltiples aplicaciones y para lo que vamos encaminados. ¿Ya? ¿Preguntas? Vamos a hacer un break. Lo que vimos fueron dos cosas básicamente. Una, la incorporación entonces ahora de la posibilidad de invertir en un activo libre de riesgo y construir carteras a partir de este mix, ¿verdad? De activo libre de riesgo y cartera de activos riesgosos. Y segundo, el modelo KPM, que básicamente lo que hace es tomar entonces esta posibilidad, define una nueva frontera eficiente, que se llama la línea de mercado de valores,
y la incorpora entonces a nuestras posibilidades. Y eso nos permite entonces definir para cada, a partir del modelo de KPM y de la fórmula del KPM, nos permite determinar entonces ahora para cualquier activo o cartera que sea factible de obtener su beta, obtener el retorno que debería tener ese activo. Y ese debería es en relación al nivel de riesgo. Nuevamente, entonces, como les decía yo, a partir de la causa encontramos el efecto. Acá encontramos el efecto justo. Lo que pretende este modelo básicamente es determinar el efecto justo que tendrá la causa, que en este caso es el riesgo, y para cada activo. Entonces vamos a ir aplicando. Yo creo que esto lo podemos hacer a mano sin tener que hacerlo en el Excel, si no me equivoco. Vamos a ver. Entonces, ¿qué dice? Dice, mire, usted se encuentra en posesión de un portafolio que combina un activo libre de riesgo en un 35% con un portfolio de activos riesgosos en un 65%, ¿verdad? La tasa libre de riesgo dice que es del 3% y el portafolio riesgoso está compuesto a su vez por un portfolio B y un portfolio C en partes iguales. El portfolio B está compuesto por 5 acciones nacionales de diversas industrias. El retorno esperado de este portfolio es de 20% y su riesgo es del 9%. El portfolio C está compuesto por 5 bonos nacionales de diversas industrias. El retorno esperado de este portfolio es de 10% y su varianza es de 0,25%. Se sabe además que el coeficiente de correlación entre el portfolio B y el portfolio C es de 0,5. Calcular el retorno y riesgo esperado de su cartera actual. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos acá es lo siguiente. Tenemos el... Profe, pero pregunta, ¿Sí? ¿el coeficiente de correlación es lo mismo que la covarianza? No, claramente no. Ah, ya. No, no es lo mismo. Recuerden que la covarianza está compuesta, la covarianza corresponde al coeficiente de correlación multiplicado por, ¿verdad? Si esto es un X y este es un Y, este sería X y este sería Y. El coeficiente de la covarianza es igual a el coeficiente de correlación por las desviaciones estándar individuales de los activos, ¿ya? Entonces aquí lo que me están dando es esto. Este es el coeficiente de correlación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos un portfolio, que es el que llamamos el portfolio actual, que dicen el portfolio actual, que dice que está compuesto por un activo RF en un 35% y por una cartera A en un 65%. Y a su vez, esa cartera A está compuesta por, dice, portfolio B, riesgo compuesto, portfolio B, a su vez, en partes iguales, o sea, 50-50. 50-50 y 50-50, y este sería un portfolio B, y este sería un portfolio C. Y este portfolio B dice que tiene un retorno esperado de 20% y tiene un riesgo del 9%. Y el portfolio C dice que tiene un retorno esperado de 10 y tiene una varianza de 0,25%. Esos son los datos, ¿ya? Y dice que el coeficiente de correlación entre B y C, o sea, entre estos dos, entre B y C, es de 0,5. Y esos son los datos. Y a partir de esto me dice, mire, calcule el retorno y riesgo esperado de su cartera actual, ¿ya? Entonces, vamos a hacer eso. Y como ustedes ya saben, para poder calcular el retorno y riesgo esperado de la cartera actual, lo primero que tengo que tener es los datos de A, ¿ya? Entonces vamos a calcular portfolio A. Y el portfolio A tendrá un retorno esperado igual al 0,5 por 20 más 0,5 por 10. Y tendrá una varianza
equivalente a 0,5 al cuadrado por 0,09 al cuadrado más 0,5 al cuadrado por 0,025, si no me equivoco. 25%, 25, 2,5, 0,25, sí. Más 2 veces la covarianza, que en este caso sería el 0,5, por 0,09 por raíz de 0,0025 por 0,5 por 0,5. 1, 2, 3, 4. Eso. ¿Ya? ¿Me van siguiendo, verdad? ¿Alguien si me puede, por favor, decir cuánto da eso? Sería fantástico. Vamos, chicos, me van siguiendo, ¿verdad? El retorno esperado da 15. Súper. 15, regio. Y el otro está un poquito más largo. A ver. Me da 0,003775. A ver, espera, deja anotarlo bien. 0,00 0,003775. 775. Ya. ¿Alguien más le dio eso? Eso es Ya. el 10 elevado a menos 3, ¿cierto? Sí, elevado a menos 3, sí, porque es 1, 2, 3, sí, está bien. Está bien, ya. Entonces, ahí tenemos entonces la varianza. ¿Y cuál es el riesgo esperado de su cartera actual? Ya, necesitamos la varianza. Entonces ahí tenemos A, ¿ya? Que sería este. Entonces ahora, una vez que tenemos eso, vamos a calcular el del portfolio actual. Y el del portfolio actual, recordemos que el primero es un activo libre de riesgo. Por lo tanto, el retorno esperado de esta cartera será 0,35 por el retorno esperado, o sea, el retorno del activo libre de riesgo que dijo que era un 3 por 3, más el 0,65 por el retorno esperado de A que dijimos que era un 15. Y ahí tendremos entonces nuestro por 15, 10,8. Sí, me dio lo mismo. 10,8, súper. Y vamos ahora con la varianza. Vamos con la varianza. Y acá viene lo entretenido, porque resulta que la varianza de este activo, ¿verdad? Va a ser 0,35 al cuadrado por la varianza de RF, más 0,65 al cuadrado por la varianza del portfolio A, que era 0,003775, más 2 veces la covarianza de RF con el activo A por 0,35 por 0,65. Pero yo sé que esto es 0, por lo tanto todo esto es 0. Y también sé que esto es 0, por lo tanto todo esto es 0. Por lo tanto, la varianza de los retornos del portfolio será 0,65 al cuadrado por 0,003775. Lo cual me dice que la desviación estándar de esto, ¿verdad? Será 0,03993.
Excelente. Dámelo en porcentaje al tiro, Ignacio, porfa. 3,99. 3,99. Y 3,99. Sí. 3,99% sería entonces el riesgo de esta cartera. Entonces, para que analicemos, fíjense que partimos entonces con una cartera, entonces una cartera que está compuesta por el activo libre de riesgo y por un activo A, o sea, por una cartera A. Y esa cartera a su vez está compuesta por dos activos, uno que tiene un riesgo del 9 y otro tiene un riesgo del bueno, 0,25, a ver, punto 0,025, raíz de eso, tiene de un 5%, ¿ya? Componemos la cartera e incorporamos, entonces, ahora esta cartera A, que tiene un riesgo del 5%, le agregamos entonces un activo libre de riesgo. Y lo que logramos es, por un lado, sacrificamos una parte del retorno, porque nosotros veníamos con una cartera A con un retorno del 15 y ahora nos quedamos con un retorno del 10,8, pero logramos disminuir el riesgo porque el riesgo ahora es 3,99%. Entonces acá lo que hicimos es que en el fondo diversificamos incorporando un activo libre de riesgo y logramos disminuir el retorno, o sea, el riesgo, ¿verdad? Desde un 5% a un 3,99%. Y eso lo hicimos solamente incorporando el activo libre de riesgo. Entonces aquí tenemos la posibilidad entonces de disminuir entonces el riesgo a partir de la incorporación de este activo que me agrega, si bien es cierto yo sacrificamos, ¿verdad?, el 4,2% de retorno, pero disminuimos el riesgo mucho más. Entonces, ¿para qué tipo de inversionista esto será una alternativa? Para un inversionista conservador, cuyo objetivo es asumir los menores niveles de riesgo posible. Y siempre sabiendo que, obviamente, como hemos dicho, el inversionista conservador debe tener claro, entonces, que si quiere hacer su cobertura del riesgo, tendrá que sacrificar puntos de retorno y eso, lamentablemente, no hay vuelta. ¿Ya? Entonces, hemos logrado aquello. La segunda pregunta me dice, mira, usted desea mejorar su nivel de retorno, para lo cual decide invertir un 130% en el portfolio riesgoso. ¿Cómo es esto? Recuerden que dijimos, les voy a mostrar aquí, dijimos entonces que ahora cuando incorporábamos, no era ahí, miren el otro. Cuando incorporábamos ahora el activo libre de riesgo, se nos abría la posibilidad entonces ahora de invertir más allá de nuestras posibilidades. Porque acá decíamos nosotros que estábamos invirtiendo en 100% en M. Si yo quería subir hacia arriba, tenía que endeudarme. Por ejemplo, si yo quiero invertir 130, necesito un 30% adicional. Ese 30% adicional vendrá del punto de vista, o sea, vendrá solamente por endeudamiento. Y endeudamiento a la tasa libre de riesgo. Entonces, eso es precisamente lo que nos plantea el ejercicio, este ejercicio. Nos dice entonces, ¿qué pasa si usted ahora quiere invertir un 130% en el portfolio riesgoso? ¿Cuál es este portfolio riesgoso? El A. Para lo cual puede endeudarse a la tasa libre de riesgo. ¿Cuál será su retorno esperado? Entonces, nosotros decimos que el retorno esperado ahora de A será un 1,3 que voy a invertir, ¿verdad?, en el activo A, que tiene un 15% de retorno. Un 15% de retorno. Fíjense que aquí puse 1,3, porque es un 130% a invertir en el activo. Pero, para poder lograr esto, yo me tuve que endeudar. Por lo tanto, es un 30% que me estoy endeudando. ¿A qué tasa me estoy endeudando? A la tasa libre de riesgo, por el 3. Y fíjate que ahora no estoy sumando, sino que estoy restando. ¿Por qué? Porque por un lado voy a obtener un 30% adicional invirtiendo en A, pero por otro lado tengo que pagar, porque esto es deuda. Entonces me van a cobrar, obviamente, intereses. Entonces, ahora, cuando yo incorporo endeudamiento, entonces el retorno de esta inversión, en el fondo, será equivalente a esto. Por 15, ¿verdad? Menos,
18.6, si no me equivoco. Chequéenme, porfa. Mismo resultado. 18.6. Dime. ¿De dónde salió ese 3? S3 es la tasa libre de riesgo, Ah, ya. que venía dada al inicio. Sí, ya, ahora ya caché. Sí, acuérdate que dice que nos endeudamos a la tasa libre de riesgo. Entonces, fíjate que lo que logramos acá, el endeudamiento, entonces lo que hace es que me permite agregar un 30% adicional a lo que yo ya tenía, ¿verdad? Recuerden que siempre cuando hablamos de cartera hablábamos de un 100%. Dependiente del monto que nosotros tengamos, eso era 100%. Pero acá lo que decimos es, mira, ahora tú te puedes endeudar, cosa que es más realista. En la práctica nosotros nos endeudamos. Y agrégale este 30%. ¿Por qué? Porque resulta que esta es una cartera que me está entregando un retorno del 15%. Entonces, y resulta que la tasa libre de riesgo es del 3%. Entonces, lo que me permite, digamos, aumentar mi retorno es que la tasa de endeudamiento es más baja que la tasa de retorno que tiene el portfolio A. Entonces, aquí, claramente, esta es la típica decisión que nosotros tomamos cuando decidimos financiar algo con deuda. Y decimos, mira, si a mí me cuesta, si el banco me cobra un 3%, pero el retorno de esa plata será un 15%, entonces tengo un diferencial claramente de un 12%. Y ese 12% adicional hace que esto me convenga, ¿verdad? ¿Hasta qué punto le va a convenir a este inversionista hacer esta operación? Hasta el punto en el cual la utilidad marginal o el retorno marginal que le entrega a la cartera sea igual al costo del endeudamiento. Hasta ese punto le va a convenir. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Si yo dijera que el RF, por ejemplo, fuera, voy a inventar, si el RF fuera 14, no, vamos a ponerle el mismo 15. Si fuera 15, entonces el retorno de esto sería 1,3 por 15 menos 0,3 por 15. ¿Verdad? Y entonces eso sería igual a 15. Y ahí no logro nada, porque efectivamente hemos igualado. Entonces hemos igualado el costo adicional, el costo de incorporar un 30% adicional equivale exactamente al retorno marginal que me entrega ese 30% adicional. Entonces, aquí, claro, hay una gran diferencia. En el sistema financiero no se dan esas diferencias tan grandes, pero así es básicamente, ¿verdad? Es como cuando, bueno, no sé si a alguno le ha pasado, por ejemplo, en la universidad no tengo idea, pero supongamos que nosotros vamos a pagar una cuenta. Entonces me dicen, si usted paga al contado todo, por ejemplo en la universidad, si uno paga todo al contado en la universidad, supongamos que te hagan un descuento de un 5%. Voy a inventar, no tengo idea si será así, yo no tengo idea de las finanzas de la universidad. Pero suponte que te dicen al inicio del año, si usted paga el año completo, le hacemos un 5% de descuento. Entonces tú sacas la cuenta y dices, a ver, si yo saco la plata de, inventemos, sus papás, digamos, de la línea de crédito, y la línea de crédito tiene una tasa del 3%, y acá es un 5%, entonces gana un 2%. ¿Verdad? Esta es la misma cuenta, básicamente, que es la típica cuenta que uno saca cuando uno hace cualquier operación en la vida, digamos. Entonces, en este caso, le va a convenir hasta el punto en el cual la tasa libre de riesgo aumente hasta un 15%. En este caso, el ejemplo dice que nos endeudamos a la tasa libre de riesgo, ¿verdad? En la práctica, nosotros no nos endeudamos a la tasa libre de riesgo, nos endeudamos a la tasa de colocación que tienen los bancos, ¿ya? Pero básicamente esa es la idea. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, Dime, ¿puede volver a la parte donde estaba escribiendo los datos? ¿acá al inicio? Sí, ahí, un poco más, no tanto, un poco más abajo. Un poco más abajo. ¿Sí? Ahí, gracias. Ahí está. Esta guía se la subí, chiquillos, o sea, no resuelta, pero se la subí recién en Sí, el intermedio para que la tuvieran a la mano, ¿ya? sí. Profe, lo que sí es que siento que yo debería saber esto, pero como que se me olvidó un poco que Dale. cuando dice la tasa libre de riesgo, quiere decir, ¿cómo? No entendí en verdad eso. ¿A qué se refiere la tasa libre de riesgo? ¿Es como el riesgo de eso? ¿Libre de riesgo? Que sé que eso no es porque no tiene riesgo. Entonces no No sé. tiene riesgo, el riesgo es cero. El RF, ese 3% es el retorno.
Ah, ya. El retorno, pues, por ejemplo, ya, en la práctica en Chile, el Banco Central emite activos, bonos que pagarán una tasa de interés del 3%, eso es. Ya, ya, ya. El retorno. Si yo compro un bono del Banco Central, el Banco Central me promete pagarme una tasa de interés del 3% semestralmente o todos los meses, dependiendo de cómo sea la operación. Ese es el RF, ese es el retorno. Y la gracia de eso es que, como es un activo emitido por el Estado, tiene cero riesgo, o sea, la desviación estándar es igual a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay posibilidad, no hay ninguna probabilidad de que ese 3 se mueva para arriba o para abajo. Siempre va a ser el mismo, es constante, porque no tiene variabilidad. Esa es la gracia. Y ese 3% corresponde a el interés que está pagando. Por lo tanto, es el retorno para el tenedor. Ya, profe. Entonces, a eso se refiere este RF 3, 4 o el monto que le pongamos. Es el retorno. Entonces, el descueve, porque tú incorporas, si tú lo puedes comprar, ¿verdad? Ahora, entre paréntesis, y esto en la práctica, chicos, nosotros como personas naturales no podemos comprar bonos del Estado, ni de la tesorería, ni del Banco Central, porque esos son, como son operaciones de mercado abierto, son operaciones de manejo de política monetaria, entonces son vendidos por licitación. ¿Qué significa eso? Que son ya aquellos llamados para, porque son grandes cantidades. Entonces, ¿quiénes van? Van las compañías de seguro, van las AFP, van todos los inversionistas institucionales, los bancos, ¿verdad? Esos son los que compran. Nosotros indirectamente participamos entonces de eso a través, por ejemplo, de las personas que tienen AFP, participan indirectamente de eso. Pero como personas naturales nosotros no tenemos posibilidad de comprar, ¿verdad? Entonces, en este caso, por eso que cada vez que nosotros incorporamos esto como una posibilidad, decimos, suponga que usted tiene la posibilidad de invertir en un activo libre de riesgo. Suponga. Ya, eso es como punto así como para conocer. Ya, vamos con el segundo ejercicio. Aquí vamos a aplicar el modelo este KPM, que yo les digo que es importante que lo tengan claro para qué sirve y cómo funciona. Suponga un mercado en que se cumplen los postulados del modelo de valoración de activos de capital, o sea, todos los supuestos que dijimos, que no había ficciones, ¿verdad? Que no habían impuestos, y todos esos típicos supuestos básicos. Y dice que tiene una tasa libre de riesgo del 3,5%, que el retorno de mercado es del 8%, y que tenemos un activo cuyo beta es de 1,3. ¿Cuál será la tasa de rendimiento requerida del activo? Entonces, aquí viene este tema del requerida, ¿verdad? O del que debería tener. ¿Qué significa esto de rendimiento requerida? Significa que eso es lo que todo inversionista racional, adverso al riesgo, maximizador, debería exigir de un activo para que esté en condiciones de ser invertido. Entonces, el modelo lo que nos dice, ¿verdad? Lo que nos dice Chart es que esta tasa de rendimiento requerida o el retorno que usted debería pedirle al activo va a venir dado entonces por, primero partiendo de eso, por el activo libre de riesgo, más algo. Y ese algo será el beta del activo, que es el indicador de riesgo sistemático, por lo que se denomina el premio por riesgo de mercado. Y ese premio por riesgo de mercado, a su vez, el premio por riesgo de mercado implica entonces el premio o la prima por riesgo que tendrá un inversionista que invierte en la cartera de mercado en vez del activo libre de riesgo. Y esa prima por riesgo de mercado está dada por el retorno como buena prima, por el retorno del mercado menos el RF. Siempre que nosotros definimos premio por riesgo, prima por riesgo, que es lo mismo, es con respecto al activo libre de riesgo, porque estamos pasando de una situación sin riesgo a una situación con riesgo. Entonces, cuando nosotros decimos, si yo invierto en algo sin riesgo, no tendré prima por riesgo porque no tengo nada que compensarme. Pero si me tengo que cambiar a una posición en la cual tengo que asumir riesgo, ahí me tienen que compensar, ¿verdad? Debo ser compensado. Y esa compensación es lo que se denomina la prima por riesgo. Y siempre es con respecto al activo libre de riesgo. Entonces, esta prima por riesgo será el retorno esperado de esta cartera de mercado, si es que invierto en la cartera de mercado, menos, obviamente, el activo libre de riesgo que ya lo tenía.
o sea, el retorno del activo libre de riesgo que ya lo tenía. Entonces, para efectos de este modelo, o sea, de este ejemplo, nosotros vamos a decir entonces que tenemos que esto será 3,5 más el beta, que decían que es 1,3, por el premio por riesgo de mercado, que será, a su vez, el retorno del mercado, que será de 8 menos el 3,5 del activo libre de riesgo. Y eso me va a dar, entonces, 9,35, si no me equivoco. 9,35%. Entonces, el beta supuestamente igual está en por ciento, ¿o no? No, el beta nunca se expresa en porcentaje. El beta es un índice, 1,3, y siempre se maneja así, ¿ya? No es porcentaje. Entonces, 9,35. Entonces, ¿qué significa este 9,35? El 9,35 es la tasa de rendimiento requerida para este activo. ¿Qué significa? Significa entonces que el inversionista, para invertir en este activo, debería recibir o esperar a lo menos un retorno del 9,35%. Y ese es el que debería, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Eso se puede comparar con lo que está experimentando el activo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir, mire, si este activo venía dando un retorno del 10%, está fantástico, porque el modelo me dice que me tendría que dar un 9,35, me estaría dando más. Pero si viene dando un 7%, nosotros decimos entonces que está por debajo de lo que debería dar para ese nivel de riesgo. Esa es básicamente la relación. Entonces, precisamente la alternativa B nos dice, si se proyecta que la tasa de retorno del activo sea de 10%, ¿decidirá invertir? ¿Por qué? ¿Decidiremos invertir o no? Sí, ¿Por qué? porque la tasa del retorno del activo es mayor que la tasa requerida. Requerida, exactamente. Entonces me está diciendo que la proyección me dice que va a dar un 10. El modelo me dice que yo tengo que pedir a lo menos un 9,35. Entonces, obviamente, estoy absolutamente a favor de invertir en este activo porque me está proyectando entregar más de lo que debería entregarme. Entonces, fantástico, maravilloso. Después la C dice, si se espera que la tasa de retorno sea del 9,3, ¿desearía invertir? Porque obviamente no, ¿verdad? Ahí no decidiremos invertir por la misma razón anterior. Me va a entregar un retorno menor al que yo debería esperar como mínimo, ¿verdad? Entonces, en el fondo esto se convierte como en el mínimo que yo debería esperar recibir de este activo. Entonces, de ese punto de vista, si nosotros nos vamos a la alternativa de que dice, mira, suponga que el activo es una acción, la cual se espera que al cabo de 2 años tenga un precio de mercado de 1.210 pesos, ¿ya? Entonces, este precio a 2 años, 1.210 pesos. Y actualmente se transa en un precio de 1.000, P sub 0, 1.000, hoy día. ¿Le conviene comprar la acción hoy y mantenerla durante 2 años? ¿Por qué? Entonces, esto lo hemos visto ya. Si nosotros decimos que hoy día el activo vale 1.000 pesos y yo sé que tengo que pedirle a lo menos un retorno del 9,35, entonces eso supone 0,935 a 2 años, me tendrá que decir entonces que el valor futuro de esta acción en 2 años debería ser 0,935 mil. Debería ser entonces de 1.195.74 pesos. Entonces, ¿nos conviene comprar la acción? Vamos chicos, juéguensela. ¿Nos conviene Sí, comprarla? ¿Por qué? porque si nos tiene que dar 1.195, pero el valor del mercado en 2 años más va a ser 1.002, voy a estar ganando más de lo que podría ganar. Efectivamente, excelente. Efectivamente, claro.
estoy ganando más, me va a entregar en el fondo un retorno mayor al 9,35, ¿verdad? ¿Alguien me podría decir cuánto será el retorno real que vamos a recibir? Anual me refiero, obviamente. Anual me refiero. ¿Alguien me podría decir cuánto? Se los dejo de tarea. ¿Eh? ¿Cuánto es el retorno anual compuesto real que estamos recibiendo? Ahí se los voy a dejar de tarea. Esto deberían saberlo, ¿ya? Retorno anual compuesto. Ahí se los dejo de tareita. ¿Eh? Matemática financiera, chicos. ¿Ya? Ahí se los voy a dejar de tarea. Y eso con el ejercicio número 2. Vamos con el ejercicio número 3. ¿Qué dice? Mira, dice, usted dispone de los datos de la tabla siguiente. ¿Es un 10, profe? Sí, es un 10. Sí, es un 10. Ahí se los dejo al resto, ya saben cuánto es, y hagan sus cálculos para que salgan de la duda cómo se calcula eso. ¿Ya? Ah, profe, no había escuchado que era, que la tarea. Perdón. Sí. No importa, está bien, está bien. Ya, usted dispone de los datos de la tabla siguiente. Y aparecen 4 columnas. La primera, los activos. Segundo, retorno esperado. Tercero, correlación con la cartera de mercado. Cuarto, desviación estándar. Tenemos 2 activos, triple X, triple Y. Tenemos la cartera de mercado y tenemos el activo libre de riesgo. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, voy a subir acá. A partir de esto me dice, mira, grafique la línea de mercado de activos. ¿Qué es esto de la línea de mercado de activos? Vamos a ver. Línea de mercado de activos. Ay, no me la tengo acá. La tengo en la otra. En esta la tengo. Línea de mercado de activos. Ay, no la tengo aquí tampoco. Tengo la de capitales nomás. La línea de mercado de capitales. Ya, no la tengo acá tampoco. Ya. A ver, la línea de mercado de activos es una, entonces, gráfica. Vamos a hacer la gráfica. En el eje de las ordenadas tenemos el retorno esperado. Y en el eje de las abscisas tenemos el beta de los activos. La línea de mercado de los activos, ¿verdad? LMB, me dice entonces que será aquella línea donde están todos los activos eficientes o en equilibrio. ¿Qué significa en equilibrio? Que cumplen exactamente lo que dice el KPM, ¿ya? Cumplen exactamente lo que dice el KPM. Entonces, ¿cómo se construye esta línea? Se construye primero esta parte con el beta igual a 0. Y para un beta igual a 0, ¿verdad? Para un beta igual a 0, nosotros tenemos que el representante, digamos, o el único activo que nos entregará un beta igual a 0 será el activo libre de riesgo. Y por lo tanto, esta se construye con el activo libre de riesgo, y acá me dicen que el activo libre de riesgo tiene un retorno igual al 5%. Entonces, partimos acá del 5. Y después tenemos el 1, que es el beta igual a 1, ¿verdad? Que es el beta de la cartera de mercado. Y ese beta de la cartera de mercado es 1. ¿Por qué? Porque la fórmula del beta me dice que es la covarianza del activo con respecto al mercado dividido por la varianza del retorno al mercado. Y la covarianza con respecto a sí misma es igual a la varianza. Y por lo tanto eso es igual a 1.
Y entonces el beta, ponemos el beta igual a 1 y lo tiramos acá, y entonces el retorno correspondiente será la cartera de mercado, que aquí me dicen que es un 12%. No quedó muy simétrico, pero bueno. Igual a un 12%. ¿Ya? Esa es la línea de mercado de activos. ¿Y qué es lo que pasa? Todos los activos eficientes se tendrán que ubicar entonces en esta línea, acá. Entonces, para cada activo que nosotros seamos capaces de determinar su beta, tendrán que ubicarse y tendrá su correspondiente retorno requerido o esperado a la luz del modelo, en este caso, del KPM, ¿verdad? Así se grafica esto. Entonces, una vez que hemos graficado la línea, digamos, nos dicen calcular los betas para cada activo. Entonces, aquí tenemos dos activos, el activo triple X y el activo triple Y. Y ya sabemos que el beta, voy a repetir acá, es la covarianza de los retornos del activo con la cartera de mercado dividido por la varianza de la cartera de mercado. Entonces, si yo voy al beta del primer activo y decimos que la covarianza, entonces, vamos a ver, aquí tenemos el activo triple X, que será el primero, tiene un retorno esperado del 15,5, tiene una correlación con la cartera de mercado del 0,9 y tiene una desviación estándar del 20%. Entonces no tengo la covarianza, pero tengo la correlación. Y si nosotros recordamos, la covarianza es igual a el coeficiente de correlación, en este caso es RI con RM, entonces será la correlación del activo con la cartera de mercado por la desviación estándar del activo por la desviación estándar de la cartera de mercado. Y eso es lo que vamos a hacer acá, entonces. Entonces, yo voy a tener que decir que el beta de este activo será la correlación que tiene con la cartera de mercado, que es del 0,9, por la desviación estándar del activo, que es de 20, datos que están bien entregados, ¿verdad? 0,2, por la desviación estándar de la cartera de mercado, que en este caso es de 12, dato también que viene entregado. 12. Y esto dividido por la varianza de la cartera de mercado, no tenemos la varianza, pero tenemos la desviación estándar, y entonces esto será 0,12 al cuadrado. Y ya tenemos entonces nuestro beta. Si alguien me ayuda con el cálculo. Me dio 1,5. Chequéenlo, porfa, chicos, a ver si les da lo mismo. 1,5 me dio. Profe, ¿cuál era la fórmula de la... Ahí está, pues. Ahí está escrita. Lo escribí todo. Lo volví a escribir. Ah, sí, o sea, covarianza. Profe, me dio 1,5 igual. Perfecto. Vamos con el siguiente entonces. Calcular el beta de I. Triple I. Vamos, no lo voy a hacer yo, háganlo ustedes. Calcular el beta de I. Calcular el beta de triple I. Ya, entonces, ¿alguien con el beta de triple I? Se los voy a anotar acá, ¿eh? Ustedes después lo calculan. 0,6. 0,6. ¿Ok? Y después ustedes lo van a tener que calcular. Entonces, déjame chequear bien entonces, esto era 0,8.
Entonces, ¿qué podemos decir? Una de las cosas que yo les decía es que la gracia del beta es que nos permite comparar entre activos. Entonces, acá nosotros tenemos dos activos, uno que tiene un beta del 1,5 y otro que tiene un beta del 0,6. Siempre la comparación es con respecto al mercado. Recordemos que el beta del mercado es siempre 1. Entonces, ¿nosotros qué podemos decir acá? Podemos decir que el beta, o sea, el activo triple X es más riesgoso que el mercado, porque te recuerden que es un indicador de riesgo, en este caso de riesgo sistemático. Entonces, podemos decir que el activo B es más riesgoso que el mercado, porque tiene un beta más alto. Y el activo triple I es menos riesgoso que el mercado porque su beta es más bajo. También podemos decir que triple X es más riesgoso que triple I, porque su beta es más alto también. Y también entonces nosotros podemos ya a partir de esto asumir que evidentemente si el nivel de riesgo de triple X es más alto, el retorno requerido para triple X deberá ser también más alto, porque esto es una relación lineal que nos entrega el KPM. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Por ejemplo, dice, mira, suponga que triple X es una acción, la cual usted espera que valga 100 pesos dentro de un año. ¿Cuánto pagaría por esa acción? Hoy, hay que llegar ahí, hoy, ¿verdad? Entonces, claro, lo que yo necesito saber es si yo tengo que en un año más, esta acción va a tener un precio de 100 pesos, ¿cuánto estaríamos dispuestos a pagar hoy, en el año cero, o sea, en el momento cero, por esta acción? Y la respuesta es súper simple. Si yo llevo esto a valor presente, yo necesito saber cuánto es el monto que yo debería estar dispuesto a pagar hoy para que el precio, ¿verdad?, me entregue un retorno igual al retorno requerido por KPM en un año más, y que eso que sea mayor o igual a 100. Que ese precio, ¿verdad?, sea mayor o igual a 100. Perdón, menor o igual a 100. Menor o igual a 100. Entonces, lo primero que yo necesito es determinar cuánto es el retorno requerido, por ejemplo, para triple X. Entonces, vamos a determinar cuánto será el retorno requerido para triple X y vamos a decir entonces que, recordemos que nuestra fórmula dice que es el RF por el beta del activo por el premio por riesgo de mercado. Y entonces aquí tenemos que el activo libre de riesgo es un 5%, entonces esto será 5, más el beta del activo, que dijimos que era un 1,5, por el retorno de la cartera de mercado, que es un 12, menos el 5 que ya lo habíamos calculado. Entonces son 7, 7 por 1 es 7, 7 por 5, 35, 1.5 más 5. 15,5% será el retorno anual esperado para esta acción que es triple X. Entonces, ¿qué vamos a decir? Yo voy a tener que determinar un precio, ¿verdad?, tal que multiplicado por 1.155, ¿verdad?, sea igual a 100. Entonces, despejamos, digamos, y entonces me dice que yo no debería estar pagando más allá de 86,58 pesos hoy, máximo. Debería estar pagando hoy día por este activo para este activo, para que evidentemente yo obtenga un retorno anual del 15,5%. Sería el máximo precio que deberíamos estar dispuestos a pagar hoy. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, ¿el RF qué es? No, de nuevo, el RF
Pero ¿cómo me van a preguntar a esta altura eso, pues, hijo mío? El RF deberían haberlo sabido hace rato, lo vimos al inicio. Activo libre de riesgo. Ay, sí, sí. Se me olvida. Sí, pues lo vimos cuando vimos el índice de Sharpe, el ratio de Sharpe. Dijimos, es activo, que es un activo emitido por el Estado, que tiene como características de que tiene cero riesgo, no existe posibilidad de que varíe su precio y por lo tanto se dice entonces que esto es activo libre de riesgo. Solamente el Estado emite este tipo de activo, todos los otros activos son riesgosos, ¿verdad? Recuerden que existen muchos como mitos, digamos. ¿Qué se dice? Se dice, mira, los depósitos a plazo son libres de riesgo. No, mentira, no son libres de riesgo. Los fondos mutuos son libres de riesgo. Tampoco. Son activos riesgosos. Lo que pasa es que su riesgo es bajo. En el caso de Chile su riesgo es bajo, ¿verdad? En el caso de otros países no es tan bajo. Pero en el caso de Chile es bajo. Y como estamos acostumbrados, entonces asumimos que es eso. Pero los únicos activos libres de riesgo son los activos emitidos por el Estado. Y porque el Estado el que cumple, ¿verdad?, con sus compromisos y que no existe posibilidad de que el Estado caiga en default, no existe posibilidad de que los factores macroeconómicos afecten, ¿verdad?, negativamente a este activo y por lo tanto es un activo fuerte. Y en el caso de Chile eso se cumple. La teoría nos dice que todos los países el Estado es el que tiene esa característica. Claramente, cuando nosotros analizamos el panorama internacional, nos vamos a dar cuenta que hay países en los cuales eso no se cumple, y en los cuales la deuda del Estado no es segura. Tenemos casos muy cercanos, no quiero nombrar, pero tenemos casos de países muy cercanos cuya deuda en realidad es súper insegura, no tienen como costumbre pagar. Pero en el caso de Chile sí, eso sí sucede. Entonces, ese es el activo libre de riesgo. Y explica el modelo entonces de esa manera el retorno esperado del activo. ¿Ya? Eso lo vimos al inicio, se los expliqué cuando vimos el ratio de Sharpe, recuerden. Así que ahí hay que revisar la teoría, chicos. ¿Ya? Eso. Bien, ¿más preguntas? Ya, y aquí tenemos entonces, como última parte, otro ejercicio en el cual vamos a aplicar ahora sí con portfolio. Entonces, ¿qué dice? Mira, usted está pensando en invertir en acciones de 3 empresas de las que se tiene la siguiente información. Y tenemos 3 empresas, blanco y rojo, de Z SPY, la covarianza con respecto al IPSA, la desviación estándar y el precio actual. ¿Por qué metemos el IPSA acá? El IPSA aparece en la teoría. El IPSA, recuerden que es un índice bursátil, ¿ya? ¿Qué significa esto de los índices bursátiles? Los índices bursátiles son carteras de activos que están compuestas que se transan dentro de un mercado. En el caso del IPSA, por ejemplo, el IPSA es el índice de precios selectivo de acciones y corresponde a las 30 acciones más transadas dentro de la Bolsa de Comercio de Santiago, en el caso de Chile. Las 30 más transadas. ¿Qué significa más transadas? Que son las que tienen mayor frecuencia de transacción durante un cierto periodo. Por lo tanto, son las más líquidas. Y la gracia del índice bursátil es que los mercados generan estos índices para dar señales acerca de la tendencia promedio del mercado. Se construyen a través de promedios ponderados. Entonces, para efecto de la teoría, este índice bursátil representa el mercado, porque en la práctica no tenemos la posibilidad de generar una cartera que incluya todos los activos que se transan en una economía. No es posible. Y por lo tanto, entonces, los representamos a través de los índices bursátiles. Entonces, el índice bursátil es lo que se llama un proxy de mercado, que en el fondo es una medición que se aproxima a lo que yo quiero determinar. Y en los modelos financieros se utiliza esto muchas veces.
muchas veces cuando nosotros no tenemos posibilidad de calcular. No es posible, ni siquiera en Chile, que es un país pequeño, que tiene un sistema financiero pequeño, o sea, poco profundo y poco amplio también, no es posible calcular la cartera de todos los activos que se transan. Y por lo tanto se representa a través de estos índices bursátiles, ¿ya? Entonces, el índice bursátil actúa como la cartera de mercado. Esa es la gracia. Y en otros países serán otros índices que tienen dentro de sus mercados. Entonces aquí tenemos 3 acciones y dice, mira, en este mercado el índice IPSA ha experimentado periodos de alta volatilidad debido a las recientes crisis mundiales. Por ello, se considera adecuada una desviación estándar del 0,5 para un retorno esperado del 10%. Además, se han visto modificadas las estimaciones de tasas de retorno de los bonos emitidos por el Banco Central a 8 años, llegando a una tasa estimada promedio del 5%. Suponiendo que se cumplen todos los supuestos del KPM, determine, y aquí estamos entonces, y vamos a determinar entonces los coeficientes de riesgo sistemático de cada uno de los activos que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de riesgo sistemático? El coeficiente de riesgo sistemático son los betas. Entonces, calcular los betas de cada uno de los activos. Y el beta de los activos, ya lo habíamos dicho, entonces será el beta de blanco y rojo, será entonces la covarianza de blanco y rojo con el mercado, que en este caso será el IPSA, dividido por la varianza del IPSA. Esto será. Entonces, vamos a ver los datos que tenemos. ¿Y qué tenemos? Tenemos la covarianza, que dice que es 0,1, y tenemos la desviación estándar del 0,5. ¿Ya? 0,1, súper baja. 0,1 y la desviación estándar, que es del 0,5 al cuadrado, que sería la varianza. Entonces, punto 1 y me da 0,4. Y hacemos lo mismo con el segundo, blanco y rojo. Tenemos entonces 0,5 al cuadrado a 0,48. Y lo mismo con el último. Un 0,75. Y entonces vamos a tener 1,92 y 3. súper. 1,92 y 3. Regio. Gracias. Entonces, aquí tenemos los coeficientes de riesgo sistemático. Recuerden, este es un indicador de riesgo. El 0,4, el 1,92 y el 3. Por lo tanto, nosotros podemos comparar y decir que el que tiene más alto es más riesgoso y el que tiene más bajo es menos riesgoso. Y también podemos decir que con respecto al mercado, ¿verdad? Recuerden que el mercado siempre tiene un beta de 1. Podemos decir que estos dos activos son más riesgosos que el mercado y que este es un activo más seguro porque es menos riesgoso que el mercado, claramente. Entonces nosotros podemos hacer ese análisis, ¿ya? Después, mira, a partir del coeficiente de riesgo sistemático, la rentabilidad esperada por los inversionistas para cada acción. Y la rentabilidad esperada viene dada por el modelo KPM. Y que nos dice que será el activo libre de riesgo más el beta por el premio por riesgo, que sería este que está aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los datos. Ya, dice que la tasa de retorno de los bonos emitidos por el Banco Central, aquí tenemos nuestro activo libre de riesgo, RF, llega a una tasa estimada promedio del 5%. Entonces aquí tenemos nuestro primer dato. Vamos a calcular para, entonces, 5 más el beta del primero, que habíamos dicho que era 0,4, por el premio por riesgo, que sería el retorno a mercado. Dice que el IPSA tenía un retorno esperado del 10. Recordemos que acá el mercado lo hemos reemplazado por el IPSA.
y nos va a dar eso más o menos. 5 por 4, 7 debería ser esto. ¿Okay? Después vamos con el segundo y hacemos lo mismo para cada uno. 5 más 1.92 por, en este caso, 5. Y finalmente, el último, que es, ay, no estoy, spine, será el mismo 5. En este caso tiene un beta de 3 por 5. 3 por 5, 15, 20. Y el 1.92 por 5. 14.75. 14. 14.6 me dio. A mí me dio 14,75. Ah, puse mal entonces. ¿No? ¿No es 1,92? 14.6. Ah, verdad, sí, 14.6. Yo me equivoqué, perdón. 14.6, ya. Y ahí tenemos entonces, ¿cómo interpretamos estos datos que hemos obtenido? La rentabilidad esperada para la acción de blanco y rojo será de un 7%, quiere decir que cualquier inversionista que quiera invertir en este activo debe esperar a lo menos un retorno de un 7%, debería. Y 14,6 y 20% respectivamente. Evidentemente aquí podemos ver que existe una relación entonces directa entre el beta y el nivel de retorno esperado, es decir, a mayor beta, mayor retorno esperado. En este caso, el activo que tiene el beta más bajo es el que tiene el retorno esperado más bajo. Y entonces podemos decir que existe una relación directa entre esas dos. Es una relación como lineal, podríamos decir, ¿ya? El beta es el que va tirando el carrito entonces. El beta es el que me va representando entonces, y el que va diciendo hacia qué lado tiene que ir el nivel de retorno. Y finalmente, no finalmente, nos quedan dos. Mira, nos dicen, calcula el coeficiente de riesgo sistemático de un portfolio compuesto por un 50% en blanco y rojo, un 20% de IZ y un 30% en SPY. ¿Y cómo es esto? Básicamente el beta, digamos, o el coeficiente de riesgo sistemático de un portfolio será el promedio ponderado. Entonces, en este caso, el del portfolio será un 0,5 por 0,4 más un 0,2 por 1.92 más el 0,3 por 3, que sería del tercero. Y ahí tendríamos entonces el beta del portfolio y también podemos utilizar ahora ese beta de portfolio y determinar el coeficiente de riesgo de esa cartera. Me dio 1,484. Sí puede ser porque tiene 50 en el otro. Esto tenía súper bajo. Sí, 1.484. Entonces, a partir de este coeficiente de riesgo sistemático del portfolio, yo puedo determinar ahora cuánto debería ser el retorno esperado para el portfolio. Lo vamos a escribir, a pesar de que no lo preguntan, lo vamos a poner igual, ¿ya? Era 5 más 1.484 por, era 10 menos 5. Entonces, para este es menos. Para este portfolio, el retorno requerido debería ser de un 12,42, mínimo, ¿verdad? Aquí le vamos a poner mínimo retorno exigido a esta cartera compuesta por estos tres activos, ¿ya? Entonces, una forma entonces de relacionar el riesgo con el retorno en este caso, ¿ya? Y espérenme 2 segunditos, chicos. Ya, chicos, ¿preguntas? ¿Preguntas? Y para terminar, entonces, suponga que usted sabe que en 2 años más las acciones tendrán los valores que se detallan en el siguiente cuadro. ¿Invertiría en ellas? Y aquí tenemos, precio en 2 años más.
Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros teníamos, al inicio, teníamos los precios actuales, acá. 143, 1.754,9 y 852,3. Entonces, a partir de esos datos iniciales, que sería el precio inicial, vamos a determinar entonces el precio futuro requerido, precio futuro requerido para cada uno de los activos. Entonces, por ejemplo, blanco y rojo será el precio por 1 más la tasa de retorno requerida que la calculamos en B, que era de un 7 en el caso de... Y esto elevado a 2 porque eran 2 años al cuadrado, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con el otro, con D y Z, por 1 más la tasa de rendimiento requerida, que era de un 14,6, también al cuadrado, y finalmente lo mismo para el otro, era 2 al cuadrado. Y voy a traer los precios ahora, porque 143, 1.754,9. 143, 1.754,9 y 852,3. Y determinamos entonces para cada uno de ellos el precio futuro requerido. Vamos entonces, 1.7. Esto es 163,72. Y el último me da 1.227,312. 1.227,312. 312. Perfecto. Entonces, ¿qué determinamos? Determinamos el precio futuro requerido para estas 3 acciones. Y lo que tenemos acá es que dice, supongo que usted sabe que los precios van a ser esos. Entonces la pregunta es, ¿invertimos en ellas? Y aquí obviamente la decisión es por cada una de ellas. Entonces, vamos con la primera, blanco y rojo. Nosotros decimos que nuestro precio requerido de aquí a 2 años más es de 163,72 y me dicen que va a ser de 165. Entonces, ¿invertimos o no invertimos en esta acción? Desde el punto de vista solo, exclusivamente del precio. ¿Nos conviene o no nos conviene? Sí. O sea, sí, todo el rato, porque me está diciendo que yo le estoy pidiendo que tenga un precio requerido de 163, me dice que va a estar más alto todavía. Por lo tanto, me conviene invertir hoy día, de todas maneras. Segunda situación, D y Z. Nosotros decimos que el precio requerido es de 2.304,73 y me dicen que el precio va a ser de 2.200. ¿Invertimos en D y Z? ¿Nos conviene? Si yo le estoy pidiendo que tenga un mismo precio de 2.304 y me dice va a ser de 2.200. No conviene. No conviene, porque me está entregando un precio más bajo. O sea, el retorno no va a cumplir con la exigencia del retorno. Y tercero, SPY, la misma situación, 1.227 y 1.300. Sí conviene. Y conviene, de todas maneras. ¿Ya? Entonces, no invertir en blanco y rojo, invertir en SPY y no invertir en DZ. Esto es asumiendo. Ahora, esto es solamente para efecto de eso, porque nadie sabe qué precio va a tener una acción en 2 años más, evidentemente. Esto es solamente para fines académicos, obviamente. Esa es nadie puede saber aquello. ¿Ya? Entonces, próxima semana, chicos, les voy a mandar entonces a leer un capítulo que no me lo sé ahora de memoria, pero se los voy a mandar por correo. Y ya se nos dio la hora ya y no alcanzamos a hacer la encuesta. ¿Ya? ¿Tienen otra clase al tiro? Yo sí. ¿Sí? Ok. Quedamos hasta acá, entonces no alcancé a hacer la encuesta, la dejamos para la próxima semana, ¿ya? Para el inicio de la próxima semana. Y el capítulo para la próxima semana, chicos, ¿eh? Sin falta, el capítulo
que se les voy a mandar, vamos a hacer, obviamente, control, ¿ya? Algo me están diciendo por el chat, las notas del control, todo para la próxima semana, incluyendo las notas de la solemne. Estamos dentro del plazo, ¿ya? Eso sería. Que tengan una muy buena semana y nos Profe. vemos en la próxima. Dime. ¿Puedo volver a la C un segundo? ¿A la qué? A la C. Ah, ahí está. Ya, gracias. Ya. Ya, chiquillos, nos vemos la próxima semana entonces. Recuerden que la clase queda grabada y esto mismo que acabamos de hacer se lo voy a subir también, ¿ya? Muy buena semana para todos. Y cuídense, hay que seguirse cuidando, no hay que dejar, la pandemia no ha pasado. Un beso para todos y cuídense mucho. Chao, Chao, profe, que esté profe, que esté bien. bien. Ustedes también, buena semana. Igual.